Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Verdad que Transforma. Esto es un espacio donde compartimos la palabra de Dios. Bueno, y hoy hablaremos un tema muy importante que es cómo orar por los hijos, cómo poder interceder por ellos. Bueno, y el día de hoy me acompaña la hermana Jacqueline, quien ella compartirá principios bíblicos y consejos prácticos para interceder con fe por la vida de nuestros hijos. Bueno, bienvenida, hermana Jacqueline. Amén, amén. Bendiciones en el nombre del Señor. Y es un placer estar en este espacio compartiendo las experiencias maravillosas de parte del Señor. Hermana Jacqueline, bueno, hay muchas personas que de pronto no la conocen. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Jacqueline Arboleda, por la gracia del Señor, esposa de pastor. Servimos en la ciudad de Cali, Distrito 5. Y bueno, hace 23 años servimos al Señor. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Tengo una hija de 21 años, ya este año cumple 21. Y bueno, ¿qué más podría decirles? Que para mí ha sido una bendición servir al Señor. Conocí al Señor de muy jovencita, 12 años de edad, y bueno, ha sido la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida, y sobre todo el saber que Dios es nuestro mejor amigo, porque de esa forma fue que impactó mi vida. Bueno, hermana Jacqueline, como yo decía, bueno, el tema de hoy es la oración, pero más enfocado en la oración por nuestros hijos, cómo interceder por nuestros hijos. Pero bueno, antes de llegar a ese tema, quisiera que tú me dijeras, hermana Jacqueline, ¿qué es la oración para ti? Bueno, para mí la oración es, yo podría decir que es el oxígeno del alma, que es la fuente donde te desahogas, porque orar es hablar con Dios, es una decisión, es saber que tienes a alguien a quien descargar tu necesidad, a quien comentarle tus experiencias buenas o malas, es contar con un fiel amigo que te escucha. Para mí eso es la oración, tener una comunicación con alguien que sabe entender tus sentimientos, tus emociones, eso es para mí la oración. Una decisión de tener a Dios como amigo, de decidir que Dios sea nuestro mejor amigo, nuestro Padre, nuestro todo, y sobre todo que sea quien oxigene nuestra alma en las áreas más importantes y fundamentales de nuestra vida. Todo eso, hermana Jacqueline, que tú dijiste de un amigo, de Jesús, un amigo, y realmente es algo muy importante porque el único amigo fiel que uno puede confiar es en Dios. El único que uno puede ir y descargar esas necesidades o esas angustias es Él, porque Él sí es que es un verdadero amigo. Claro que sí, de hecho la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros, y si hay alguien que nos conoce a cabalidad es Dios. Él nos hizo, y hay cosas que tú le puedes expresar a muchas personas, pero que por más que te quieras explicar, a veces cuesta que te entiendan. Dios te entiende aún en tus silencios, a veces sin pronunciar palabra. Dios sabe qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas o cuál es tu necesidad. Entonces, creo que no hay mejor amigo que Dios. Amén. Hermana Jacqueline, ¿tú has visto milagros o respuestas impactantes después de orar? Amén, claro que sí, claro que sí. Una de las experiencias maravillosas que a mí me impactó en mi vida cristiana, ver cómo a través de la oración Dios puede liberar a alguien de una posesión demoníaca, ver cómo Dios en medio de un dictamen médico puede hacer que una persona que tiene un cáncer terminal, donde su cuerpo está consumido por el cáncer, como sus nervios, como a través de la oración Dios puede restaurar todos esos tejidos y hacer que esa persona poco a poco vaya recuperando esas partes que parecían ya perdidas, y ver ese milagro. He experimentado eso y he visto con mis ojos, y para mí ha sido algo maravilloso e impresionante, que me lleva a decir, hombre, la oración es el todo del cristiano, porque la oración te hace entender que Dios es suficiente, que no hay nada
que no puedas hacer a través de clamar a Dios, de invocar su nombre. Hermana Jacqueline, ¿tú puedes compartir un testimonio de alguna respuesta que hayas tenido a una oración? Bueno, una de las experiencias que obtuve a través de la oración, estando en embarazo de mi hija, eh, Dios me mostró, y es una experiencia que poco comparto, porque para mí fue muy profundo, muy especial, pero a la vez decidí guardarlo como en mi secreto, y en algunas ocasiones como esta, Dios me lleva a traerlo a memoria, y es que eh, tuve un embarazo complicado, ya que no soy compatible con mi esposo en la sangre, y eso me trajo muchas complicaciones. Eh, Cada mes que iniciaba mes o que entraba el siguiente mes tenía complicaciones y tenía que estar hospitalizada. Pero una de las experiencias que me marcó mucho fue teniendo 5 meses de embarazo, tuve un sueño, Dios empezó a hablarme a través del sueño y me mostraba que yo iba a fallecer en el momento del alumbramiento, que no iba a estar para poder tener la oportunidad de ver crecer a mi hija, que en el parto iba a morir. Y mientras estaba en ese sueño, yo recuerdo que me sentía muy contenta por el lugar donde estaba, pero mi preocupación y mi carga era el pensar en que mi familia no me iba a volver a ver, en que no iba a conocer a mi bebé y que mi esposo y mi mamá, mi familia iban a sufrir mucho, y empecé a pedirle a Dios que me diera la oportunidad de experimentar el ser madre. Después de despertar de ese sueño en el que para mí fue un llamado muy importante de Dios, esa mañana empecé a decirle a Dios, bueno Señor, yo estoy dispuesta a lo que tú quieras, pero dales consuelo a mi familia, consuélalos, fortalécelos. En el transcurso del día yo sentía algo especial, una paz maravillosa, y recuerdo que llegando ya la noche, empecé a tener complicaciones, dolores muy fuertes, y efectivamente sentí que ese era el momento. Me llevaron al hospital, no me podían calmar las contracciones, tenía solo 5 meses de embarazo, tampoco podían sacar la bebé porque pues no era el tiempo correcto para que naciese, y trataban de controlarme, y en medio de ese desespero de los médicos de tratar de hacer algo, yo empecé a recordar que quería ser mamá, y le dije, Señor, dame la oportunidad de ser mamá. Yo quiero disfrutar a mi hija, dame ese privilegio de poder verla crecer. Yo no quiero partir sin tener esa experiencia. Y empecé a pedirle a Dios, pedirle a Dios en esa camilla mientras los médicos trataban de hacer algo. Y recuerdo que poco a poco empezó a estabilizarse mi cuerpo, empezaron a poderme controlar, y el médico me dijo, bueno, si te agravas, o bueno, ya estás estable, pero si te agravas te vas a quedar aquí definitivamente, y ya no va a haber oportunidad de que regreses a casa porque tu situación es bastante delicada. Desde allí se convirtió esa oración en una petición para con Dios. Señor, yo quiero ser mamá, yo quiero disfrutar a mi hija, dame la oportunidad, dame el privilegio de verla crecer, dame la bendición de experimentar lo que es tenerla en mis brazos y ver su proceso de crecimiento. Y bueno, Dios estabilizó mi cuerpo, logré tenerla, nació prematura, pero lo que me llama la atención es que después de pasar unos meses, porque ella nació de 8 meses, no alcanzó a cumplir el tiempo gestacional, pero después de nacida, Dios me permite tener un segundo sueño donde me dice que me había dado respuesta a esa oración, y que me daba la oportunidad de disfrutar a mi hija, de verla crecer, porque Él había escuchado mi oración. Entonces, para mí, esa ha sido una de las cosas fundamentales o importantes dentro de todo este proceso de ver crecer a mi hija, recordar cada año que ella cumple, cada experiencia que vive, es como si Dios me dijera, hey, disfrútala porque tú me pediste que te diera esa oportunidad. Para mí ha sido una de las respuestas muy gratificantes y muy valiosas para mi vida, y que me ha generado una gran responsabilidad, y es de poder guiarla en el camino del Señor y ver su proceso en Dios, y saber que Dios escuchó mi oración en ese momento en que le dije, Señor, quiero ser mamá y quiero hacerlo bien.
Qué hermoso ese testimonio, hermana Jacqueline, qué hermoso ver cómo Dios contesta esas oraciones, esos deseos de nuestro corazón, esas peticiones. Bueno, y ahorita hablando de los hijos, vamos a tocar esos temas acerca de los hijos, hermana Jacqueline. Cuénteme por qué es tan importante que los padres oren diariamente por sus hijos. Bueno, una de las cosas que son fundamentales y que he aprendido a través de las experiencias que he vivido con Dios es que nosotros necesitamos hacer vallados sobre ellos, cubrirlos. Es importante que nosotros oremos diariamente por nuestros hijos porque los estamos librando de muchas situaciones que desconocemos. Una de ellas que me llama la atención y el Señor les dijo en medio de su oración en Juan 3, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti. Creo que esa es una de las cosas necesarias y que todo padre debe eh, incluir en su oración diaria por su hijo. Señor, que te conozcan, la salvación de mis hijos, que tengan una relación tan profunda contigo que no nada ni nadie los desligue de ti, que puedan entender que para ellos el mejor tesoro es conocerte, es amarte, es tener una relación, una intimidad con Dios. Esa es una de las cosas fundamentales dentro de la necesidad de orar por nuestros hijos diariamente, porque hacemos vallado, porque los cubrimos, porque los blindamos de cosas que aún nosotros, en nuestros ojos humanos, desconocemos, cuando están en su intimidad, encerrados en sus cuartos con sus celulares, mientras chatean, mientras en el área espiritual se mueven situaciones difíciles como ansiedad, como espíritus, como situaciones adversas que nosotros no alcanzamos a percibir físicamente. Nuestra oración diaria por ellos los blinda, los protege, los cubre de personas que quieran hacerles daño, les ayuda a ellos a tomar decisiones correctas, a saber hacia dónde se deben orientar, a entender que realmente la vida tiene sentido cuando nosotros nos acercamos a Dios, que podemos faltar como padres, pero que no les falte Dios. Entonces creo que esa es una de las cosas fundamentales del por qué orar por nuestros hijos, porque de alguna manera hacemos vallado y creo que una de las cosas que yo quisiera compartir con todo respeto y aprovechando el espacio es una de las experiencias de mi mamá. Mi mamá conoció al Señor, ya teníamos nosotros 12 años cuando empezamos nosotros a asistir a la iglesia, pero su oración diaria por nosotros nos marcó. Recuerdo que muchas madrugadas se levantaba a orar por nosotros, aún estando nosotros durmiendo, pero su oración impactaba el corazón, despertar y escuchar esos sollozos de mamá orando para que hubiera protección sobre nuestras vidas, por el futuro nuestro, por el tomar unas buenas decisiones en una edad donde pudiéramos formar un hogar. Todo eso marcó la vida nuestra a tal forma de que uno dice, hombre, las decisiones que se han tomado, la protección que yo he tenido en mi vida ha sido gracias a que mi mamá hizo vallado, a que mi mamá entregó un legado de oración y que sembró en mí el amor y la pasión por él, por servirle a él, por conocerlo a él. Así que sí es fundamental y es importante que oremos diariamente por nuestros hijos porque sembramos en ellos la pasión y el amor por Dios. Y ahorita que estamos hablando acerca de los hijos, se me vino a la mente este versículo de Job y la historia de Job que es tan completa, ¿no? En Job 1, versículo 5 dice, Job se levantaba temprano de mañana y ofrecía sacrificios y holocaustos por sus hijos, pensando que tal vez ellos habían pecado o maldecido a Dios en sus corazones durante sus banquetes. Qué hermoso ejemplo, decía todos los días. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los días nosotros al levantarnos o a cualquier momento del día tenemos que interceder por nuestros hijos. Hermana Jacqueline, díganos qué áreas específicas debemos cubrir cuando oramos por nuestros hijos. Bueno, hay muchas áreas. Creo que una de las áreas fundamentales o importantes por las que debemos orar por nuestros hijos eh, debe ser eh,
su salvación, como lo decía ahora, su salvación, sus emociones, su carácter, que Dios les dé carácter espiritual. Y hoy en día que los jóvenes están expuestos a tantas cosas, a tantas redes sociales, a ser imitadores, a dejarse influenciar de las modas, de las redes, de la tecnología. Necesitamos que nuestros hijos formen un carácter, que se afiancen en Dios y sepan que son diferentes, que son especiales y que en Dios hay una alerta y es el llamado a buscarlo, a acercarnos a Él, a ser ejemplo, a impactar otras vidas. Entonces, creo que una de las cosas fundamentales es eso, orar por su carácter, por sus emociones. Estamos viviendo una de las crisis más fuertes en este tiempo y es la ansiedad. Hay jóvenes depresivos, ansiosos, olvidando el principio bíblico que dice el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Enseñarles a ellos que toda preocupación, que toda ansiedad se puede refugiar o se puede colapsar o entregar, perdón, en la voluntad de Dios, en la oración. La oración trae calma, trae paz. Entonces, creo que esa es una de las áreas importantes por las que debemos nosotros orar por nuestros hijos y enseñarles a ellos a través de la oración, bueno, que oren por sus emociones, por su futuro, por sus estados emocionales, creo que también sus áreas de trabajo. Vivimos en un tiempo donde el ser cristiano cuesta, pareciera que no, pero cuesta, porque es muy fácil confundirse con quienes dicen que también hablan de Dios y dicen profesar a Dios, pero lamentablemente sus hechos muestran todo lo contrario. Así que se necesita decirle a Dios que les dé también dominio propio para saber decir que no en el momento correcto. También decirle a Dios, bueno Señor, cúbrelos de tal forma de que ellos puedan tomar decisiones con cabalidad, con coherencia, con principios, con fundamentos básicos y que sobre todo puedan conocer y tener a disposición las promesas de Dios para tomarlas como una arma que puedan forjar en el momento difícil. Entonces creo que esa es una de las áreas importantes por las que nosotros debemos orar, que ellos aprendan a amar la salvación, a tener carácter y a saber decir no en el momento que sea necesario decir no. Hermana Jacqueline, bueno, yo sé que es importante orar por nuestros hijos, pero yo creo que también no solo por nuestros hijos, también tener la carga por los hijos de otras personas. ¿Cómo podíamos adoptar a un hijo espiritual y ayudarle en su vida? Amén, amén. Bueno, dentro de esa pregunta hay una experiencia que marcó mucho mi vida eh, y la quiero compartir porque Dios, dentro de la oración y dentro de encontrarnos con Dios, nos lleva a procesos donde nos enseña cosas especiales. Una de ellas es entender que tu oración trasciende no solo por los tuyos, sino también te lleva a orar e interceder por los demás y a tomar carga por hijos que de pronto no son nacidos de tu vientre, pero que son hijos que has engendrado en el Espíritu y que Dios te los entrega con la responsabilidad o con la demanda de que cuides de ellos, de que hagas vallado y de que tomes carga espiritual por ellos para que puedan forjarse en un carácter. Una de las experiencias que quisiera compartir dentro de mi vida cristiana o de la experiencia que Dios me ha permitido vivir, una joven, fuimos pastores en un corregimiento en norte de Santander y una joven que hacía parte de ese corregimiento por cuestiones laborales, viajó a la ciudad de Bucaramanga. Dentro de sus experiencias y su vida, bueno, se enredó en algunas situaciones y se vio en un conflicto bastante fuerte. De hecho, terminó en una situación de esquizofrenia, que era el dictamen que se le había diagnosticado en las calles, desnuda, haciendo disturbios, y la llevaron a la iglesia, trataron de calmarla, de orar por ella, pero lo que a mí me impactó cuando recibimos la noticia fue que Dios
empezó a inquietar mi corazón y puso una carga en mí por ella. Y yo le decía a Dios, ella está en otra ciudad, ella no está aquí en este corregimiento, pero si tú quieres hacer algo y tú quieres usarnos para un propósito en la vida de esta joven, permite que ella llegue a este lugar y haz tú la obra como tú la quieras hacer, porque si es el llamado tuyo a adoptarla, a tomar carga por ella, como esa necesidad de interceder y hacer algo por ella, bueno, Señor, úsanos. Al cabo del tiempo terminaron dándole un diagnóstico y bueno, terminó ella en un psiquiátrico, cosa que complicó un poco más su vida, su situación. De ahí salió con algunos medicamentos psiquiátricos que trataban de controlarla y la llevaron al pueblo, donde nosotros estábamos sirviendo por la gracia del Señor. A largos rasgos, porque quiero ser un poco breve, ella tuvo una recaída. Esa recaída empezó a generar unos síntomas extraños. La llevaron al puesto de salud del corregimiento y trataron de decir, no, es que la situación de ella es porque es una paciente esquizofrénica. Y bueno, hicimos el acompañamiento con mi esposo, la trajimos al lugar donde ella estaba hospedada, viviendo, y yo me puse después de llevarla a hablar con ella. Mientras hablaba con ella, yo empecé a notar en ella algo extraño. Había una situación bastante extraña en ella y Dios empezó a inquietarme. Cuando yo empecé a hablarle, yo empecé a sentir que en ella no había un problema de salud mental, sino que había otras situaciones espirituales que estaban afectando su vida. Y en ese momento de esa conversación yo sentí que algo habló y no era ella. Entonces en mi espíritu yo empecé a reprender, a invocar el nombre del Señor, a hablar con el Señor y decidí pausar la conversa y me fui. Me despedí esa tarde del lugar y le dije a mi esposo, esta joven no tiene problemas de salud, ella no tiene un problema mental, ella tiene una situación de espíritus. El dictamen decía otra cosa, pero Dios ya me había inquietado a tomar una carga por ella. Yo le dije a él, sin embargo, él estaba un poco apático a la situación. Luego empezamos a orar y yo le dije, bueno, yo voy a orarle al Señor y que Dios sea el que responda. Si yo estoy un poco equivocada, pues que Dios me muestre y si no, que Dios confirme. Entonces, en la oración que le hice a Dios esa tarde, yo saqué unos espacios para orar porque me empezó a generar una carga muy profunda como si fuera mi hija. En esa oración yo le dije, Señor, si yo estoy equivocada, entonces confírmeme viendo la restauración de ella y viendo la recuperación de ella. Pero si en ella hay una situación espiritual, haz que se manifieste, haz que se revele para que podamos atacar el problema de raíz y empezar a tomar carga real sobre lo que ya estaba pasando, sobre lo que estaba pasando. En las horas de la noche, efectivamente, se manifestó lo que había en ella, no dejó dormir a las personas en las que ella vivía y entonces nos llamaron. No, que la joven está mal, habla extraño, dice cosas extrañas y nos da miedo, sentimos mucho temor. Entonces automáticamente Dios me dijo, esta es la lucha que tú vas a enfrentar y te la voy a entregar para que empieces a trabajar en ella, porque te la voy a entregar como tu hija. Y empecé a tomar una carga como si fuera mi hija. Esa noche fuimos, oramos y en mi espíritu Dios empezó a inquietarme que había que ayunar. Convocamos a unas oraciones a los hermanos, hicimos un ayuno y la trajimos a la iglesia. En el trayecto que la trajimos de la iglesia empezamos a orar por ella, pero había algo raro. Orábamos y mientras orábamos se calmaba, pero cuando trataban de llevársela, la situación se ponía bastante compleja porque salía de la iglesia y se manifestaba otra vez una reacción espiritual demoníaca que no era pues normal. Y Dios me dice, no tienes que orar por ella, vas a tomar carga por ella. La dejamos en la iglesia, la casa pastoral. Yo le dije a mi esposo, bueno, vamos a orar por ella, Dios quiere hacer algo por ella. Así que me vas a ayudar. Convocamos a la junta local de la iglesia, empezamos a hacer oración por ella. Eso fue el día sábado. Ayunamos todo el día. A las horas de la noche, los hermanos ya tenían que irse para sus veredas,
pero Dios me dijo, tú no vas a terminar el ayuno, tú vas a seguir ayunando por ella y ella va a quedar en el ayuno contigo. Entonces yo le manifesté a mi esposo y le dije yo a la joven, tú no vas a terminar el ayuno, tú vas a seguir en ayuno conmigo. Nosotros vamos a seguir ayunando, ellos se van a ir y nosotros vamos a seguir en ayuno, en vigilia, en ayuno. Así que no vamos a comer alimento porque Dios va a hacer algo contigo. Pasamos esa noche, fue una situación bastante difícil, eh, una manifestación bastante fuerte. Mi esposo estuvo acompañándome en esa oración y Dios empezó a mostrar en la manifestación y en lo que decía los espíritus que la poseían. Había tenido una situación de posesión porque la habían llevado a brujería, situaciones así. Había una posesión bastante fuerte que no se quería ir. Pero en las horas de la mañana, cuando ya entraba la madrugada, Dios empezó a hacer algo extraordinario y empezó a liberarla. Dios empezó a glorificarse. Amaneció, nos fuimos a la dominical, como pude nos alistamos, la llevamos a la dominical, la bajamos del segundo piso y ella se arrodilló, pero ya estaba rígida, incómoda, como alguien que siente ganas de correr. Y recuerdo que en esa experiencia que vivimos, eh, Dios me dijo, átala, para que no se vaya, para que no saliera corriendo del templo. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, te ordeno que te quedes ahí sentada y no te vas a mover de ahí. En el nombre de Jesús, te quedas ahí y te ato en el nombre de Jesús y de ahí no te vas a mover. Y verdad, empezamos a orar, empezó el transcurso de la dominical y mientras estábamos en el servicio, Dios se glorificó de una manera tan extraordinaria y esta joven empezó a ser libre. Dios la libertó de los demonios que la poseían, que la atormentaban. Y una vez fue libre, Dios empezó a hablar a mi corazón y a decirme, esto es lo que yo quería hacer. Yo me quería manifestar. Ahora te la entrego a ti para que tú te encargues de trabajar en ella, de hacer el proceso de restauración en ella, porque yo quiero glorificarme, yo quiero mostrar mi gloria. Los hermanos, las familiares se la iban a llevar, de hecho lograron llevársela, pero tuvieron que devolverla porque ella ya quedó en una crisis de miedo, de temor, de ansiedad. Estaba libre, pero era como una niña miedosa que le volviera a pasar en la situación. Y Dios me dice, ve por ella y la vas a tener en tu casa. Yo hablé con mi esposo, hablé con mi familia y decidimos traerla a la casa, al hogar. Empezamos a trabajar. Yo empecé a ayudarle con la ayuda del Señor, la orientación de una amiga que es psicóloga, empezó a darme instrucciones y empezamos a recuperarla, de tal forma que ella fue cobrando fortaleza, autoestima, porque una persona después de una situación de esas queda desamparada y con muchos temores. Y Dios me dijo, es que te la voy a entregar como tu hija. Yo empecé literalmente a cuidarla y a cubrirla como una hija más que Dios me había entregado. En ese lapso de tiempo, para ser breve, duramos alrededor de cerca de un año. Al cumplir, ya acercándonos al año, yo empecé a ver su recuperación y empecé a preguntarle a Dios qué tanto tiempo la debía tener conmigo, porque ya se había hecho tan parte de mí que tenía temor. Había un joven de la congregación que había empezado a cortejarla y estábamos orando, yo estaba ayudándole a orar y Dios me dice, ella se va a ir de tu casa cuando se case. Por ahora tú te haces cargo de ella, pero ella se va a ir cuando se case. Tú la sacas de ahí casada. Y eso fue algo tan especial, tan bonito, porque efectivamente en el transcurso del año ella logró entrar en una relación con un joven, se casaron, formaron un bonito hogar y Dios me decía, mira, lo que yo quiero hacer en ella es mostrar mi gloria. Eso fue un testimonio que marcó la vida de esa joven, tanto que ella me dice, mamá, tiene 2 hijos, ahora soy abuela joven de dos niños, de esta jovencita a quien amo como mi hija y que me marcó la vida de una manera tan especial y que me enseñó que hay dictámenes que nosotros a veces damos porque no queremos dar la pelea para orar, pero que hay hijos espirituales que están esperando
de alguien que los adopte y tome la carga de salvarlos, de sacarlos de donde están, porque quizás no tienen el amparo o la fuerza o la ayuda necesaria, o de pronto quienes son sus tutores o sus familiares de pronto no han tomado la carga suficiente para orar por ellos y libertarlos de la forma en que se tenga que libertar. Entonces Dios a veces nos lleva a extremos porque quiere mostrarnos cosas especiales. Yo siento que no solo tengo una hija, Dios me regaló una hija más y una hija espiritual que marcó mi vida y me enseñó la necesidad de ir más allá de los límites que a veces el ser humano pone, porque a veces creemos que porque no son nuestros hijos llegamos hasta aquí, resulta que Dios quiere ir más allá. La Biblia dice que Él nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, y a veces hay que ir hasta los lugares más recónditos espiritualmente para salvar a alguien, así no sea tu hijo carnal, pero que es un hijo que Dios te quiere dar y que Dios te está engendrando espiritualmente para que pueda ver su gloria, para que pueda ver el fruto, el resultado de eso y decir, como dice Isaías 53, verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Esa para mí fue una experiencia extraordinaria que me marcó mi vida, y creo que de ahí nació una de las palabras que usamos en algunos de los ministerios en los que hice parte: tus hijos son mis hijos son tus hijos. Que cuando se tiene el amor por alguien como una madre, a uno no tiene barreras, no mide distancias, no mide horas, no mide factores que te impidan, sino que solo ve la necesidad de lo que Dios quiere hacer y mostrar, de lo que Dios quiere hacer por alguien. Qué hermosa experiencia que compartiste y qué hermoso es el lema de ese grupo, tus hijos son mis hijos y mis hijos son tus hijos. Qué hermoso ver cómo uno lleva la carga de otras madres y ver, hermana Jacqueline, que no estamos solas, que lo que está pasando mi hijo, de pronto lo está pasando el hijo de mi hermana, de una amiga. En medio de esa oración de muchas personas, Dios obra. Continuando de este tema de los hijos, ¿cómo podríamos orar por nuestros hijos para que ellos permanezcan firmes en la fe? Bueno, creo que el orar, el orar no es tanto, porque escuchaba a alguien decir algo que es muy cierto. El orar no es solo pedir, porque a veces creemos que orar por nuestros hijos es pedirle a Dios y pedirle a Dios y pedirle a Dios. Y resulta que no, el orar es el agradecer aún por la situación difícil que se vive con ese hijo. Es el darse la oportunidad de saber que Dios se quiere glorificar a través de esa experiencia y qué cosas me quiere enseñar Dios a través de orar por mi hijo para que yo pueda también cambiar. Porque a veces queremos transformarlos con una oración poderosa y pensar que esa oración insistente o poderosa que queremos hacer es la que puede cambiarlos. Pero resulta que la empatía ante la necesidad o la crisis que está viviendo nuestro hijo en el momento nos debe llevar a que la oración sea más amena, a que nuestra oración sea una oración que tenga empatía, que, que entienda la situación por la que él está pasando. No juzgar, no decir, Señor, mira, es que este hijo es un dolor de cabeza o algo, no, sino mirar desde la necesidad y desde la lupa de cómo mira Dios a nuestros hijos, de cómo realmente ve Dios la situación y el por qué lo llevó, porque es que la oración debe hacernos comprender y reflexionar de sobre qué área realmente nosotros debemos trabajar. Orar por nuestros hijos de la forma en que ellos puedan escucharnos, no como que se convirtieron en una carga, sino en unas personas que amamos, en unas personitas que deseamos el bien para ellos, aunque en su presente estén mal, que puedan sentir que no les juzgamos, sino que con amor pedimos a Dios su protección por su vida, por su salud, por las situaciones que enfrentan que nosotros desconocemos. Así que yo creo que la oración debe ser enfocada en esa
en ese reconocimiento, reconocer que tenemos un hijo que tiene una necesidad. Señor, yo reconozco que tengo una necesidad, que mi hijo tiene una necesidad. Yo no sé qué crisis está pasando o qué lo ha llevado a un comportamiento espiritual que lo ha hecho decaer de sus principios. Y en este caso fue cristiano y se alejó, empezar a mirar a través de la oración que Dios nos dé la luz, ¿no? Nos dé la luz de saber, bueno, Señor, ¿en qué fallé yo como padre para empezar a reflexionar y a corregir, de modo de que mi oración pueda hacerme entender la necesidad de Él y acercarme más? Entonces yo creo que la forma de orar es pidiendo a Dios comprensión y conocimiento de la necesidad que Él tiene, porque es muy fácil juzgar lo que está enfrente de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Dios sabe cuántas veces ellos han intentado y realmente no han podido, porque las fuerzas nuestras no son las mismas de ellos. Todos no reaccionamos de la misma manera. Hay crisis que a algunos los llevan a la derrota y al caos total, pero hay otros que las crisis nos fortalecen, que las pruebas nos hacen más fuertes. Entonces, creo que orar por nuestros hijos nos debe llevar a decirle a Dios que nos permita conocer la necesidad realmente de ellos para que nuestra oración tenga un enfoque más claro. Si es de acompañamiento, si es de acercamiento, si es de áreas que en las que nosotros de pronto hemos faltado, pues que el Señor nos perfeccione sobre esas áreas para que nuestra oración pueda hacer ver en ellos realmente que hay un cambio en nosotros. Orar para decirle a Dios, Señor, que ellos sean inquietados por tu palabra, que donde estén, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en el colegio, donde ellos estén, sientan inquietud espiritual. ¿Cómo orar? Bueno, Señor, el Señor es el que sabe dónde tocar. Y una de las cosas que yo oro por mi hija y le digo, Señor, que ella sienta inquietud por la necesidad de acercarse a ti, que tú le estorbes cuando quiera hacer lo malo, que tú estorbes su vida para que ella no pueda acercarse a lo malo, que cuando quiera hacer lo malo, ella sienta en su corazón el temor. Entonces yo creo que esa es una de las formas que podríamos orar y decirle a Dios, bueno, Señor, inquieta el corazón, estorba en el corazón de él a través de un sueño, Señor, mientras duerme, tú que conoces dónde tocar, toca el corazón de él para que él pueda entrar en conciencia y entender realmente la necesidad de acercarse a ti. Gracias, hermana Jacqueline, por compartir esa oración que tú haces por tu hija, porque hay muchas mujeres, muchas personas que se preguntan, yo cómo oro por mis hijos, cómo hago para que vuelvan a los caminos del Señor Jesús. Y qué bonito de la manera que tú oras por tu hija, que el Señor Jesús le estorbe, si cuando vaya a hacer algo malo, lo inquiete, lo estorbe, le hable por medio de sueños. Y hay que seguir perseverando, hay que seguir orando, porque vamos a ver la victoria sobre nuestros hijos. Y como decía la hermana, en ese bonito grupo de oración, mis hijos son tus hijos y tus hijos son mis hijos. Qué hermoso que nosotros podamos tener una oración así, de que podamos personalizarnos, que podamos adoptar los hijos de una persona hasta que veamos esa victoria. Hermana Jacqueline, yo sé que cuando vemos que un hijo se aparta del Señor Jesús, empieza una preocupación. ¿Cómo haríamos para evitar que la preocupación se convierta en ansiedad en lugar de oración? Bueno, interesante pregunta. Creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta es que para que esa oración no se convierta en ansiedad, debemos entregar nuestras cargas, porque hay muchos padres cargados. Eh, y cabe decirlo, la Biblia nos ha dado, la palabra de Dios nos ha dado herramientas tan fuertes, tan fundamentales. Lo que pasa es que no las aplicamos. O sea, queremos métodos esenciales y especiales y la palabra de Dios es el complemento para el ser humano, es
es el todo, en Dios está todo, en la palabra de Dios está la respuesta para todas nuestras necesidades y a veces nuestras cargas hacen que se convierta en una ansiedad en una oración. Entonces creo que lo primero que debemos hacer es para que evitar que esa oración se convierta en una ansiedad, entregar nuestras cargas. Primero que todo, por muy agobiados, por muy cargados que estemos, entregarle a Dios, Señor, lo que usted no puede hacer, no lo puedo hacer yo. Yo le entrego esto de forma de que usted me dé paz. Esta situación con mi hijo me agobia, me sobrepasa. Deme la paz que necesito para que mi oración pueda ser una oración que tenga efecto, que tenga tranquilidad. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros necesitamos es eso, paz, porque no podemos orar con ansiedad. De hecho, bueno, sé lo que es una ansiedad y he manejado situaciones de ansiedad con algunas personas y la ansiedad te nubla la mente, te cierra la posibilidad de creer en que Dios puede responder. La ansiedad te genera tanta preocupación que tu oración no se vuelve oración, sino que se vuelve un repetir de Señor, ayúdame, Señor, respóndeme, Señor, y eso creo que bloquea realmente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, necesitamos, hermanos, de alguna forma que nosotros descarguemos nuestra ansiedad ante Dios, entendiendo que lo que Él no puede hacer, no lo podemos hacer nosotros, que lo que Él no hace, no lo vamos a hacer nosotros, por más que nos preocupemos, que nos desesperemos, porque la Biblia dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y una de las cosas que a mí me gusta de la palabra de Dios es que tenemos un Dios que nos oye. Eso es o sea, eso debe generarnos en nosotros calma. El Dios que tenemos oye. El que hizo el oído oye. El que hizo el ojo ve. Así que por más que nos desesperemos, por más que nos angustiemos, el Dios que tenemos nos oye. Entonces, eso nos debe a nosotros generar calma, tranquilidad. Una de las cosas que a mí me impacta de la oración es esas oraciones donde no hay ni siquiera palabra, donde hay unos gritos silenciosos del alma, donde las lágrimas corren por nuestras mejillas sin pronunciar una palabra y saber que Dios sabe interpretar las lágrimas. Eso nos debe llenar a nosotros de una satisfacción y de una gratificación maravillosa de saber que es un Dios que aún en el silencio de nuestra oración nos entiende, sabe de que tenemos necesidad. Entonces, para que nuestra oración no se convierta en una ansiedad, en lugar de una oración, debemos acercarnos a Dios, así sea sin pronunciar palabra. Arrodíllate. El mismo Señor lo dijo en una oración, Señor, tú lo sabes todo. En medio del Getsemaní que vivía el Señor en el momento en que iba a ser entregado, dijo, Señor, si es posible, si fuese posible, pasa de mí esta copa, porque lo que tenía le estaba llevando a una ansiedad, le estaba llevando a una crisis de desespero, tanto que la Biblia dice que eran como grandes gotas de sangre su sudor, pero llegó a entender que tenía un padre que le escuchaba, que había un Dios que estaba presto a ayudarlo aún en esa crisis tan difícil de ansiedad. Entonces, a veces nosotros no tenemos ni siquiera palabras, porque la carga es tan pesada que solo hay sollozos, que solo hay gemidos, que solo hay lágrimas que brotan y brotan. No importa que no hayan palabras. Tus lágrimas tienen voz. Tus lágrimas saben susurrar al corazón de Dios y Dios las sabe interpretar. Entonces, cuando entendemos eso, podemos entender que, hombre, Dios tiene el control y el cuidado de nosotros, que Él sabe la carga que llevamos y que Él sabe realmente cuál es nuestra necesidad. Y la Biblia dice, hombre, si el padre se compadece de los hijos, ¿cuánto más Dios?
cuánto más Dios que nos conoce. Entonces, la preocupación es una alerta, claro, pero que esa preocupación nos lleve a orar para encontrar paz, que esa preocupación nos lleve a encontrar en Dios el descanso, que esa ansiedad que nos está llevando al desespero nos diga, hey, voy a entregar mi ansiedad ante Dios, voy a echar mi ansiedad ante Dios para que entonces entendamos que la ansiedad es la carga que te aplasta, pero la oración es la que te trae paz y calma en Dios, que es eso lo que nos trae a nosotros el regocijo o el refrigerio en medio de la fuerte tormenta que estemos viviendo. Entonces, es entender que mi oración tiene efectividad así yo no pronuncie palabra, que estar en silencio con un solo susurrar o un sollozo es entender que la boca de Dios está en mi oído, atento al suspiro, al pronunciar la mínima palabra. La Biblia lo dice en el mismo ejemplo de Ana. La Biblia dice que tan solo sus labios se movían, pero no se escuchaba pronunciar palabra, tanto que el sacerdote la tomó por ebria. Y a veces es necesario solo guardar silencio y esperar en Dios, esperar en Él. Llora, gime, clama, pero no entres en angustia. Tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y en Él vale la pena esperar, porque si hay alguien que sabe realmente nuestra necesidad es Dios. Entonces creo que es eso, es lograr encontrar en Dios el refugio de ese hijo que sale desesperado por una mala nota y salió corriendo a su padre, o alguien le hizo algo en la calle y salió corriendo a ponerle la queja a su papá y de pronto no puede ni siquiera hablar porque no puede ni siquiera explicar qué le pasó, pero que su papá con un solo abrazo entiende lo que está viviendo y le dice, calma, no te preocupes, hijo, todo va a estar bien, no te preocupes, no te desesperes por explicar. Yo sé lo que sientes, yo te voy a ayudar, yo estoy aquí. Y a veces no hay necesidad de decir mucho, solo esos brazos de nuestro eterno y gran Padre hace que nuestra ansiedad se convierta en una paz profunda porque Él conoce nuestra necesidad. Amén, hermana Jacqueline. Es hermoso ver cómo Dios oye y ve nuestras lágrimas. David decía, pon mis lágrimas en tu redoma. Mira que a eso que, disculpa que te interrumpa, a ese aporte que tú das, yo quisiera anotar algo y es que en medio de mis preocupaciones y en medio de mis angustias, porque también he vivido momentos angustiantes y desesperantes donde me refugio en algo que he aprendido en Dios. Cuando yo conocí el Evangelio, que era una niña, a mí y lo digo de una manera coloquial, ¿no? A mí me vendieron un Dios absoluto. Me dijeron que Dios era suficiente y que era capaz de responder cualquier necesidad. Entonces, cuando me he visto en crisis de ansiedad o de desesperación, recuerdo esa palabra. El Dios que yo tengo es suficiente. No puedo creer que a Dios le quede grande este problema. No puedo creer que el Dios al que a mí me vendieron, me ofrecieron, me anunciaron, le quede difícil esta necesidad. Entonces voy a Dios y le digo, Señor, para usted nada es más grande que su poder y que su bondad. Usted es suficiente. Y esa palabra suficiente y absoluto me hace entender que no hay dónde más ir, no hay escapatoria. En Él está el refugio seguro, no hay más. Entonces eso me da calma, estoy en el mejor lugar, estoy con el mejor Dios, no hay para dónde más coger, porque aquí estamos en medio de una situación donde hemos olvidado que tenemos un Dios suficiente. Y yo quería hacer este apunte o esta anotación, mi hermana, porque en base al caso y a la experiencia que viví, quisiera hacerle esta anotación porque estamos viviendo tiempos donde la tecnología y el conocimiento nos ha engrandecido para bien, pero también nos ha jugado en contra de alguna manera, y es que ahora damos soluciones facilistas y todo lo queremos remitir, todo lo que queremos diagnosticar, y se nos está olvidando que tenemos un Dios absoluto,
Dios tiene respuesta para la ansiedad. ¿Por qué nosotros optar por remitir como si fuéramos médicos, como si fuéramos profesionales de la salud, remitir pacientes cristianos a pastillas o algún tratamiento cuando sabemos que en Dios está la respuesta? No estoy diciendo que los medicamentos o que las asesorías psicológicas no sean necesarias, sí, pero lo hemos estado usando como una herramienta tan fuerte que estamos minimizando la grandeza y la soberanía de Dios, cuando eso desde mucho tiempo nos ha funcionado. Dios no le ha quedado grande en nada, ni siquiera con el avance de la tecnología y el conocimiento que hemos adquirido podemos desvirtuar que Dios es absoluto, que Él tiene el control para nuestra ansiedad, para nuestra enfermedad, para nuestras crisis matrimoniales, para nuestras crisis depresivas, para nuestros temores e incluso para las áreas espirituales que no alcanzamos a entender o a dimensionar. Dios es absoluto y es capaz de solucionar. Entonces, yo quería hacer esa anotación para que volviésemos a esa bondad y a ese virtud de Dios, a ese carácter y a ese don perfecto de Dios, y es que es suficiente, es absoluto, a uno de esos virtudes maravillosas del Dios que tenemos un Dios completo. En Cristo estamos completos, dice la Biblia. Entonces creo que tenemos que volver otra vez a la palabra y apropiarnos de la verdad de Dios. Hermana, bueno, Jacqueline, para ir cerrando, ¿qué consejo tú le darías a un padre o a una madre que ha comenzado a desarrollar una vida de oración por sus hijos? Bueno, uno de los consejos, yo creo que la Biblia habla de una mujer a la cual uno de los consejos que dice aprender de ella, y creo que era Loida, no sé si estoy equivocada, que dice que enseñó, transmitió eso que aprendió a sus hijos, a sus nietos. Y creo que uno de los consejos que yo podría aportar es lo que aprendí de mi madre. De mi madre aprendí que la oración de madrugada es efectiva. Algunos dicen que Dios nos oye a cualquier hora. Claro que sí, Dios nos oye en cualquier horario, en cualquier momento, es cierto. Pero intimar en las madrugadas con Dios te hace entender que hay un encuentro especial. Yo no sé, de pronto para mí, no sé para otros, para mí esa conexión en las madrugadas es algo especial. Mientras otros duermen, mientras la noche se hace más espesa y parece que las tinieblas están luchando con el amanecer, con no dejar ver la luz del nuevo día, qué bueno poder elevar oraciones donde se oiga solo tu voz diciendo: Señor, guarda a mis hijos, cúbrelos, protégelos, tráele paz, dales bendición, que no se aparten de ti. Esas oraciones fueron las que yo escuchaba de mi mamá. En medio de las madrugadas, mientras rayaba el alba, sus lágrimas caían en el mueble de una sala, clamando por mi salvación, porque el Señor no me dejara apartar, porque tomara las decisiones correctas en el futuro para mi vida, un buen hogar. Y creo que soy el vivo ejemplo de que vale la pena interceder, vale la pena clamar. Y hoy doy gracias a Dios porque tuve una madre que me enseñó, no me crió en el Evangelio, pero a los 12 años que pude conocer el Evangelio, hizo el trabajo que de pronto no pude hacer en mi niñez, en mi adolescencia lo hizo, y fue formarme en una pasión, en un amor, y enseñarme que hay un Padre Celestial que me ama con el alma. Entonces, el consejo que yo podía transmitirles y decirles es el consejo que me dio mi madre en algún momento: no hay mayor riqueza en esta tierra, porque a veces queremos llenar a nuestros hijos de lo que a nosotros nos faltó. Pero mi madre siempre ha dicho, siempre decía: no tengo mucho dinero para darles, pero la mayor riqueza que les puedo dar es que amen a Dios, que lo amen con el alma, que se apasionen a Él
con todo su ser. Esa es la mayor riqueza que yo les puedo dar y eso es lo mismo que yo quisiera compartirle a muchas madres. No se, no se mate tanto por lo material es efímero, las atenciones son pasajeras, pero poder ser el ejemplo de una madre que ora, intercede, clama por un hijo, que es vigía en medio de la noche por su hijo, es el mejor legado, es el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo. Que en el mañana, cuando ya usted no esté en vida, él le pueda recordar y decir, mi madre me enseñó a amar a Dios con el alma, por encima de todo. Así que ese sería mi consejo en esta hora. Sembremos en nuestros hijos un amor tan profundo, una fidelidad a Dios que nada ni nadie los pueda separar. Amén, qué hermoso ejemplo, hermana Jacqueline. Y yo puedo decir algo parecido a ti acerca de mi madre. Ella es una mujer de oración. Y si tú me preguntas cómo describes a tu madre, te voy a decir una guerrera de oración. Y eso es lo que me ha enseñado y me ha transmitido la oración. Qué hermoso ver cómo los padres transmiten eso a sus hijos y trasciende de generación a generación, hermana Jacqueline. Y lo más importante es este evangelio, que lo podamos heredar de nuestros padres y que lo podamos transmitir a nuestras generaciones. Claro que sí, es el mejor regalo, es el mejor legado. Y hombre, sobre todo en este tiempo tan difícil donde se necesita que nuestros jóvenes saquen defensa de la fe, presenten defensa de la fe con herramientas suficientes. Hay tantos argumentos que quieren desvirtuar la grandeza y el poder de Dios, pero se necesitan muchachos que se paren en la brecha con la firmeza que se pararon los ancianos y que den la vida por esto. Pero eso se logra cuando hay una mamá que intercede y que enseña y que transmite esa pasión a sus generaciones. De lo contrario, tendremos jóvenes endebles, faltos de conocimiento espiritual y con una creencia ambigua y poco firme de la verdad de Dios. Pero necesitamos volver a transmitir eso en nuestros jóvenes, en nuestros muchachos, una pasión por Dios, que aunque se aparten no tengan paz y sepan que tienen que regresar como el hijo pródigo, que levantó la mirada y dijo, volveré a mi padre, porque sabía los principios que le había enseñado su papá. Había visto un padre no arrogante ni quejambroso porque su hijo tomaba una mala decisión, sino que sabía que si él volvía, su padre lo iba a recibir. Entonces, qué bueno que podamos encontrar o transmitir eso a nuestros hijos. Padres que seamos comprensibles, no alcahuetas, sino comprensibles de que hay un amor tan infinito de Dios y que lo que hemos sembrado en ellos, así se vayan, los va a hacer regresar, porque lo que sembramos en ellos, el Dios, quedó tan esculpido en su corazón, en su vida, que nada ni nadie lo va a poder apartar de Dios. Gracias, hermana Jacqueline, por compartir esas experiencias hermosas acerca de la oración, las enseñanzas, todo lo que tú has vivido a través de la oración. Y si tú que estás escuchando este podcast de verdad que transforma, te gustó, suscríbete, compártelo y activa la campanita de las notificaciones porque continuamos con este tema tan hermoso de oración, como orar por nuestros esposos, continuamos con orar por nuestros hijos, bueno, cómo hacer un vallado, una barrera de protección por nuestra familia. No te pierdas estos podcasts. Gracias, hermana Jacqueline, y que el Señor Jesús te bendiga. Bueno, agradecerle a mi hermana Nora, de verdad, muchas gracias a todos los que han de escuchar este podcast y ver este podcast. Esperamos ser de bendición para cada una de sus vidas y que las experiencias que hemos vivido en Dios puedan seguir siendo bendición para muchas generaciones. Y bueno, vamos a hacer una oración especial por nuestros hijos. De verdad que hoy más que nunca lo necesitamos y quiero regalar esta oración en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre Celestial,
tu gracia y tu bendición, Señor. Dios de bondad y de misericordia. Dios que nos amas con amor eterno, que nos conoces más que lo que nos podemos conocer, Señor. Aquí estamos, pedimos a ti tu bendición para nuestros hijos, Señor, para aquellos que están en el camino, Padre Celestial, para que tu firmeza y tu gracia, Señor, les ayude en cada proceso de sus vidas, que cada situación difícil afiance su fe, afiance más el amor por ti, Señor, que aquellos que se han ido por alguna circunstancia, algunas crisis, situaciones difíciles, puedan volver, Señor, a ti y entender que solo en ti hay paz, que en ti hay refugio, Señor. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, donde sus padres no saben, Señor, cómo ayudarles, cómo atender a su necesidad, oriéntales, Señor, de tal forma que puedan encontrar la respuesta en ti, mi Dios, porque tú eres suficiente, porque tu palabra dice, claman los justos y tú los oyes, Señor. Tú respondes al clamor de cada uno de los que te invocan, Señor. Si hay alguien en crisis, en ansiedad, que necesita de ese abrazo, Señor, tuyo, como el buen Padre, abrázale en esta hora, Señor, y déjale sentir tu paz, tu amor, tu bondad, que pueda entender, Señor, que en ti hay esperanza, que en ti hay unos brazos fuertes, que, Dios mío, pueden ayudarle y sostenerle en el momento de la necesidad. Bendícele, Señor, bendice la vida de cada hijo, bendice la vida de cada padre, Señor, y fortaléceles en tu bondad para que te conozcan a ti, oh Dios, el único y sabio Dios, el Dios maravilloso que trae paz al alma, Señor. Gracias por ser mi amigo, por ser mi Padre, por ser mi ayudador en el momento de adversidad. Sé tú para ellos, Señor, su refugio seguro en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.